Hola de nuevo, buenas tardes, bienvenidos. Continuando con el tema de razones trigonométricas, pues ahora y con el propósito de que quede un poquito más claro y de mejor comprensión, vamos a analizar tres ejercicios. Los vamos a resolver apoyados de lo que son las funciones trigonométricas y trataré de enfatizar algunos puntos importantes que nos van a servir para reforzar y recordar el cómo se selecciona la función trigonométrica a trabajar y cómo se acomodan los valores y los datos. Pues bien, el primer ejercicio que tengo aquí dice: la sombra de un árbol cuando los rayos del sol caen con un ángulo de depresión de 36 grados mide 11 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Como les he mencionado ya en varias ocasiones, para aprender matemáticas necesito primero aprender a leer, es decir, comprender la información que me está dando un ejercicio o una situación problemática. En este caso me dice entonces que yo tengo varios elementos. Es un árbol el cual yo desconozco su altura, eso es lo que yo voy a encontrar. Entonces vamos a tener por aquí un arbolito. Ese árbol junto con su sombra, por aquí está la sombra de este árbol, y la sombra del árbol tiene una longitud de 11 metros. Pero también nos dan un valor importante, nos están dando la caída de los rayos del sol. Aquí hay un dato interesante. Ángulo de depresión. Un ángulo de depresión es un ángulo que se forma en la parte superior. Es decir, es un ángulo que nosotros lo podríamos estar observando de arriba hacia abajo. Imaginemos que el sol está por aquí y los rayos del sol pues caen de esta manera. Por lo tanto, el ángulo que forma los rayos del sol junto con el objeto opaco, en este caso el árbol, para que dé la sombra, me tiene que medir 36 grados. Ese ángulo debería quedar por aquí. Observemos con atención. Entre el árbol y su sombra junto con los rayos del sol forman un triángulo rectángulo. Aquí está nuestro ángulo recto, que dijimos es lo más importante de identificar, porque él nos va a marcar de manera muy clara qué segmento es la hipotenusa y cuáles segmentos son los catetos. Pues bien, ya tenemos entonces un triángulo rectángulo en el cual uno de los catetos es la altura, el otro cateto es la sombra y los rayos del sol forman la hipotenusa. De este triángulo conocemos un ángulo de 36 grados que con respecto a este ángulo la sombra es el cateto opuesto y nos piden hallar la altura, que en este caso sería el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica debemos seleccionar? Pues aquí tengo mi acordeoncito. Les sugiero que hagan uno similar a ustedes si es que todavía no memorizan las funciones trigonométricas. Decía entonces, conozco el cateto opuesto y me piden hallar el cateto adyacente. Tengo que ver cuál razón trigonométrica relaciona a los dos catetos. Aquí tengo cateto opuesto e hipotenusa. No. Cateto adyacente e hipotenusa tampoco. Cateto opuesto y cateto adyacente es la razón trigonométrica que debo utilizar. Me dan el cateto opuesto y busco el cateto adyacente, que también la puedo utilizar a la inversa. Si yo conociera el cateto adyacente y debo encontrar el cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando se relacionen los dos datos que yo busco, será la manera en que yo voy a seleccionar la razón trigonométrica. En este caso entonces es la tangente. Tangente de un ángulo de 36 grados. Que según lo dice la fórmula, la tangente de cualquier ángulo es el resultado de dividir cateto opuesto, en este caso 11, sobre el cateto adyacente, que es la altura del árbol y que yo desconozco, es una X. Observemos nuevamente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 11 sobre X, y no al revés, ¿ok? Tengan mucho cuidado con ello. Ahora bien, haciendo uso de mi calculadora, tangente de 36 grados es equivalente con 0.72. 0.72 es el resultado de dividir 11 entre un número. Debo despejar entonces a X, que les había mencionado también ahí un tip que nos va a simplificar el proceso de despeje. Si la X está dividiendo, lo único que hace es cambiar, transponerse con este otro valor, con lo que está del lado izquierdo del signo igual. La X ahora pasa al lado izquierdo y ocupa el lugar de 0.72. Y 0.72 pues ocupa el lugar
que antes le tocaba a X. Es decir, solamente se cambiaron de lugar. Por lo tanto, para hallar el valor de X, solamente debo dividir 11 entre 0.72. Y ese resultado es equivalente con 15.27. Estamos utilizando metros como unidad de medida. Por lo tanto, la altura del árbol en este ejercicio es de 15.27 metros. Analicemos ejercicio número 2. Uno de los lados de un triángulo equilátero mide 30 centímetros. Calcula la altura. Pues, nuevamente, saber leer y comprender e interpretar la información. Es un triángulo equilátero. Recordemos, X quiere decir igual, látero, lados. Un triángulo de iguales lados. Cada uno de estos lados mide 30 centímetros. Este lado mide 30 centímetros, este lado 30 centímetros, este lado 30 centímetros. Y con esa información voy a calcular la altura. Esta línea, este segmento que está en color verde y que está punteado. Pues bien, si es un triángulo equilátero y que, reitero, mide lo mismo sus tres lados, pues entonces también deberán medir lo mismo sus tres ángulos. Recordemos que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo nos da como resultado 180. Si son iguales, solamente basta dividir 180 entre 3. Y 180 entre 3 me da como resultado 60. Por lo tanto, cada uno de los ángulos de este triángulo debe medir 60 grados. Ahora, por otro lado, si yo parto a la mitad tomando como referencia la altura de este triángulo, y lo voy a hacer aquí afuera, esto es la altura del triángulo, este es uno de los lados, este de 30 centímetros, y este es el otro lado, que sería la base. Pero como nada más estoy tomando la mitad del triángulo, pues entonces voy a formar un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. Y con respecto al ángulo recto, aquí está la hipotenusa, que es la que mide 30 centímetros, y estos dos segmentos son los catetos. ¿Vale? Tenemos este ángulo que mide 60 grados. Y con esta información vamos a obtener la altura. Insisto, ahora con respecto a este ángulo, lo que yo busco es el cateto opuesto y conozco la hipotenusa. Que si me voy a mi acordeoncito, cateto opuesto e hipotenusa. La razón trigonométrica es seno. Relaciona tanto al cateto opuesto como a la hipotenusa. Por lo tanto, seno de un ángulo de 60 grados es igual a dividir el cateto opuesto, que en este caso es X, porque no lo conozco, sobre la hipotenusa, que equivale a 30 centímetros. Seno de un ángulo de 60 grados es equivalente con 0.86. 0.86 es el resultado de dividir un número entre 30, despejando a X. Este 30 que está dividiendo lo llevo al otro lado con la operación inversa, que es la multiplicación. Entonces, el valor de X es el producto de 30 y 0.86, que en este caso sería 25.8 centímetros, que es la unidad de medida que estamos utilizando. De esta manera podemos resolver. Ahora, si ustedes se percataron cuando yo hice esto, podíamos obtener otra manera de hallar este mismo resultado sin hacer uso de las razones trigonométricas, utilizando solo el teorema de Pitágoras. Estoy seguro que ya se habían dado cuenta de ello. Insisto, tenemos aquí entonces un triángulo rectángulo, que es la mitad de este triángulo equilátero. Este lado mide 30 centímetros, este lado mide 30, pero solamente estoy tomando la mitad, es decir, 15 centímetros. Con estos dos valores yo puedo encontrar el tercer valor. Conozco la hipotenusa y conozco un cateto. Con dos valores que yo conozca puedo obtener el tercero utilizando teorema de Pitágoras. Conozco hipotenusa y conozco un cateto y busco otro cateto. Por lo tanto, la fórmula a utilizar, el cateto que yo busco, será el resultado de sacar la raíz cuadrada a la resta del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto que se conoce. Sustituyendo estos valores, 30 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Al hacer la operación,
30 al cuadrado menos 15 al cuadrado, obtenemos 675 como resultado. Y ese 675 le extraemos la raíz cuadrada y nos dará como resultado 25.98, que es el mismo resultado que tenemos aquí. Nos difiere por centésimas, dado que no utilizamos todos los valores decimales. Pero observemos que realmente llegamos al mismo valor, el mismo resultado. Por último, tenemos el siguiente ejercicio. Los brazos de un compás que miden 12 centímetros forman un ángulo de 50 grados. ¿Cuál es el radio de la circunferencia que puede trazarse con esa abertura? Pues bien, yo ya tengo trazado aquí mi compás. ¿Qué es el compás? Es un instrumento que se encuentra dentro del estuche geométrico y que nos sirve para hacer circunferencias, ¿cierto? Es decir, hacer círculos. Ya hice un primer círculo, estoy marcando aquí el centro, es donde apoyo la punta metálica, y donde estoy remarcando este arco, la distancia de separación que existe del centro a cualquier punto de la circunferencia, pues es el radio. ¿Por qué recordar todo esto? Porque entonces la pregunta es, ¿cuál es el radio de la circunferencia que puede trazarse? Lo que yo busco entonces es la medida de la separación de las dos puntas. ¿Cuánto hay de separación entre los dos brazos o las dos puntas del compás? Eso es lo que me están pidiendo encontrar en este ejercicio. Analicemos entonces. Cada uno de los brazos mide 12 centímetros según el texto. La separación entre estos dos brazos forman un ángulo de 50 grados, ¿cierto? Y yo recordemos, estoy buscando la separación que existe entre las dos puntas. Si yo parto de igual manera como lo hicimos en el ejercicio anterior, a los brazos del compás por la mitad, puedo observar que forma un triángulo rectángulo. Lo voy a sacar, lo voy a extraer. Lo vamos a hacer por aquí. Este es uno de los brazos que mide 12 centímetros. Esta es la altura de ese triángulo, que es el punto medio entre los brazos. Y esta es la mitad que existe entre la separación. Aquí tenemos un ángulo de 50 grados, pero estoy partiéndolo en dos partes exactamente iguales. Por lo tanto, este ángulo solamente mide 25 grados. Con respecto a este ángulo, conozco la hipotenusa y busco el cateto opuesto. ¿Por qué el cateto opuesto? Porque lo que yo busco, recordemos, es la separación entre las dos puntas. Una vez que yo obtenga este resultado, lo único que debo hacer será duplicarlo. Este resultado, este cateto, solamente forma parte de este segmento. Pero este segmento, como está partido a la mitad, en dos partes iguales, pues al duplicarlo, entonces vamos a encontrar la distancia total de separación. Entonces decíamos, conozco la hipotenusa, busco el cateto opuesto. La razón o función trigonométrica que relaciona cateto opuesto e hipotenusa nuevamente es la función seno. Entonces, sustituyendo, seno de un ángulo de 25 grados es igual al cateto opuesto, que es x, entre el valor de la hipotenusa. Apoyados de la calculadora, seno de un ángulo de 25 grados es equivalente con 0.42. 0.42 es el cociente de un número entre 12. Lo único que hacemos es despejar a x. Este 12 que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando y de esa manera despejamos a x. 0.42 multiplicado por 12 nos da como resultado 5.04. Esta es la longitud de este cateto. Entonces, de este punto al punto medio de separación tenemos 5.04 centímetros, que es exactamente lo mismo que existe del punto medio al otro extremo. La separación o la abertura total que tiene este compás entonces es 5.04 más 5.04 y nos da como resultado 10.08 centímetros. Por lo tanto, con esta abertura del compás, si sus brazos miden 12 centímetros y forman un ángulo de 50 grados, podremos trazar una circunferencia que tenga un radio de 10.08 centímetros.